y ya más o menos habiéndonos explicado estos diferentes tipos de bullying, donde estaban, digamos, a un pequeño recuento, las agresiones verbales, las agresiones físicas, el acoso psicológico y emocional, la exclusión social, el ciberbullying, todo este tipo esos tipos de diferentes maneras de ejercer el acoso tienen un impacto, tienen consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? El bullying puede generar diferentes trastornos psicológicos en diferentes grados y en los casos más graves incluso pueden haber intentos de suicidio por parte de la víctima, lo cual hemos visto muchas veces, digamos, en muchos videos muy tristes y difíciles de ver, de personas que han sufrido este tipo de acoso y al final terminan acabando con sus vidas, ¿no? Y muchas veces hasta dejando videos acerca de las causas de por qué toman esa decisión, ¿no? Entonces, por ello es muy importante una detección primaria, una detección precoz, la prevención y la detección precoz, sobre todo en ese tipo de acosos de acoso a las personas más jóvenes, ¿no? Y así minimizar las consecuencias. O sea, los colegios tienen que estar muy atentos esta, a todos estos tipos de bullying y las consecuencias que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, ¿qué trastornos, por ejemplo, pueden surgir a partir del acoso escolar en la víctima? Puede ser la dificultad para establecer relaciones sociales, dado las malas experiencias, evidentemente la persona decide no, no establecer estas relaciones interpersonales ya que no confía en las intenciones de los demás. Entonces termina siendo una situación difícil de manejar para el niño o adolescente. Otro punto importante o otro trastorno, digamos, que puede surgir a partir del bullying es el aislamiento social. El aislamiento social evidentemente implica el hecho de que la persona o sea, no se relaciona con los demás, se cierra por completo en sí misma y se aísla de todo el entorno social. Entonces eso termina siendo una problemática bastante grave, ¿no? Otro punto importante también son los trastornos del estado de ánimo, o sea, la tendencia también a la apatía, a la tristeza, a la irritabilidad, al enfado. Eso también es importante de recalcar y de observar, ¿no? Porque muchas veces los chicos que sufren de bullying tienden a estar, digamos, tienden a esta apatía, a esta tristeza, a esta molestia, a esta irritabilidad, ¿no? Al enfado, etcétera. Otra dificultad psicológica que puede generar también son los trastornos de ansiedad, provocados evidentemente por la frustración, el sentimiento de impotencia, el miedo, la desconfianza, el hecho de esperar de que las cosas no van a ir bien, de que algo va a pasar, de que de alguna manera va a ser acosado prontamente, entonces tiene que estar de alguna manera preparado para lo que va a ocurrir, pero preparado para algo malo, entonces la persona tiende a estar, o el niño, el adolescente tiende a estar muy, muy ansioso, ¿no? Muy ansioso. Después también están los trastornos depresivos, que son bastante, digamos, habituales cuando un niño sufre bullying, ¿no? ¿Y cómo se manifiestan estos síntomas depresivos? Generalmente en los niños y adolescentes con irritabilidad, con enfado, y no necesariamente con una tristeza manifiesta, ¿no? Sino más que nada con un odio al mundo, odio todo, estoy molesto, estoy irritado con lo que ocurre y con lo que me ocurre, ¿no? Bueno, otro punto importante también es el efecto que tiene en la autoestima, en nuestro autoconcepto, ¿no? Ya que definitivamente las víctimas terminan infravalorándose, ¿no? Llegan realmente a creer de que son peores que los demás, lo cual termina siendo muy, muy peligroso, ¿no? Porque al final siempre está en una situación de desvalimiento en comparación con los demás. Entonces es importante el hecho de identificar que el bullying tiene un efecto importante en la autoestima y el autoconcepto, ¿no? También el hecho de la disminución de la atención, la concentración, el rendimiento escolar. Definitivamente eso tiene un impacto importante en el sufrimiento, digamos, o sea, el sufrimiento psicológico que provoca el acoso de las víctimas influye definitivamente en múltiples facetas de su vida, ¿no? Entonces
definitivamente el hecho de la atención, la concentración se ve claramente mancillada, golpeada, ¿no? Es decir, su rendimiento escolar definitivamente va a disminuir y todo lo que tiene que ver con el entorno académico va a generar una emoción, digamos, de rechazo, de angustia, de ansiedad, de tristeza, de irritabilidad, etcétera, ¿no? Otra consecuencia psicológica importante a considerar es los trastornos de alimentación, como la anorexia, la bulimia, que está muy relacionado también a la falta de autoestima, ¿no? Es decir, ya las personas, los niños, niñas, eh, terminan teniendo una percepción completamente distorsionada de sí mismos, también en relación a su alimentación y a su peso, ¿no? Entonces, eso también termina siendo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Porque al final está relacionado, como les decía hace un ratito, con la falta de autoestima, ¿no? Otro punto también, o otro impacto, otra situación que de alguna manera puede llevar el bullying es a los trastornos del sueño, ¿no? Que las personas definitivamente no puedan dormir o tengan pesadillas o se despiertan a menudo en la madrugada. Otro también son las somatizaciones, como dolencias físicas sin una causa médica aparente, como vómitos o dolor abdominal o de cabeza. Ya aparecen ciertos síntomas claros, digamos, de manera fisiológica que se manifiestan por sufrir de este acoso. Y también otra consecuencia psicológica importante a considerar es el trastorno de estrés postraumático, que es una reacción muy intensa a una situación altamente estresante y traumática, ¿no? Es decir, cuando una persona siente o percibe o vive una de estas situaciones tan complejas y difíciles, definitivamente termina dejando una huella importante, digamos, en la psique de los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, terminan muchas veces con ese trastorno de estrés postraumático que es importante también considerar para evitar el bullying, ¿no? Otro punto importante, ya bueno, hemos visto los tipos de bullying, estamos viendo las consecuencias y creo que otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es cómo detectarlo, cómo detectar el bullying, cómo tenerlo en cuenta, cómo de alguna manera luchar contra eso dentro de un espacio escolar y familiar, ¿no? Porque es muy habitual que las víctimas del acoso escolar no manifiesten verbalmente su malestar, ni delaten a sus acosadores. Por ello es que los papás y los profesores tienen que estar sumamente atentos a los cambios de la conducta de los chicos para tratar de detectarlo. Aunque no siempre es sencillo de percatarse de ello, podemos sospechar que un niño o un adolescente sufre de bullying si de alguna manera vemos estos cambios, por ejemplo, ¿no? Si hay un cambio de humores bruscos, o sea, donde hay una alta agresividad, irritabilidad frecuente, ¿no? Enfado por cosas mínimas y sin causa alguna, o una gran ansiedad sin motivo, tristeza sin causa aparente, ¿no? El niño llora o está desconsolado sin un motivo que el padre o el profesor pueda reconocer directamente. Entonces tenemos que estar muy atentos a estos cambios bruscos de humor, ¿no? A los cuales no encontramos justificación y que permanecen en el tiempo, ya que eso va a ser un, de alguna manera un signo de que definitivamente el chico puede estar sufriendo de bullying dentro de su espacio escolar. Otro punto importante también que ocurre o que puede ocurrir y que tenemos que estar atentos es el que los niños los adolescentes dejan o abandonan las actividades placenteras que antes les causaban placer o les gustaba, ¿no? Es decir, el menor quiere abandonar estas actividades lúdicas o deportivas que siempre ha sido de su agrado, y si eso ocurre también podemos sospechar de que hay alguna dificultad o algún problema dentro del entorno, ¿no? Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Otro punto importante también es el no querer hablar con nadie, el hecho de cerrarse en sí mismo, o sea, se cierra, simplemente no quiere hablar con nadie de su entorno, ni amigos, ni familia, ni profesores.
Eh, si ocurre eso, también podemos sospechar de que ¿cómo se llama? El niño o adolescente está encubriendo o tapando alguna situación traumática. Entonces, esa parte también es muy, muy importante. Otro punto es los trastornos del sueño y o pesadillas frecuentes. Eso también tenemos que estar atentos con los chicos. Los trastornos del sueño pueden ser también un indicador de que el niño está padeciendo un acoso escolar, ¿no? Eh, si de alguna manera detectamos que al niño le cuesta dormir, se despierta múltiples veces al transcurso de la noche, tiene pesadillas de manera habitual, o incluso duerme mucho, duerme en exceso, lo cual puede ser un síntoma de depresión, puede ser la respuesta a una situación de ansiedad y angustia provocados por el entorno escolar. Entonces, también el tema de los trastornos del sueño o pesadillas frecuentes es un punto fundamental para observar, ¿no? También muchos de estos chicos ponen muchas excusas para no ir al colegio, ¿no? Es decir, prefieren no ir al colegio aludiendo de que se sienten mal, que les duele algo, o muchas veces también se provocan el vómito, y eso también puede ser una señal de que hay una dificultad, digamos, en el entorno escolar. Entonces, es importante también tomar en cuenta eso, ¿no? No es que necesariamente, o sea, no quieren muchas veces, o sea, los padres consideran, no quiere ir porque es flojo, porque no le gusta, etcétera, pero puede haber una razón mucho más compleja y más difícil que tenemos que tener en cuenta. También otro signo importante es digamos, el rendimiento escolar de los chicos, ¿no? Si el rendimiento ha disminuido o altibajos en el rendimiento, eh, definitivamente los altibajos se pueden dar por diferentes motivos, pero si hay un descenso ya generalizado en el rendimiento académico que se mantiene en el tiempo, esto puede ser por consecuencia del acoso escolar que está sufriendo. Entonces hay que tener en cuenta estos bajones dentro del rendimiento escolar que de alguna manera nos van a dar luz acerca de lo que puede estar ocurriendo dentro del colegio. Otro punto también importante a considerar es que, por ejemplo, si pierden sus pertenencias o vuelven a la casa con las pertenencias rotas, que es un claro síntoma de acoso, ya que hace que el menor llegue en repetidas ocasiones sin alguna de sus cosas o con sus cosas rotas o con deterioradas, ¿no? Y esto es una forma habitual de intimidación por parte del acosador para tratar de someter al acosado. Otro punto también es que si tiene arañazos, moretones o heridas, cualquier menor puede llegar a casa con algún tipo de lesión puntualmente, pero si detectamos que muestra signos de posibles agresiones físicas con excesiva frecuencia, es muy posible que esté siendo víctima de maltrato. O sea, no es porque un día vino con un arañazo o un moretón porque se puede haber golpeado jugando, o sea, no, eso tampoco implica el hecho del bullying, pero sí es de manera constante y que ocurre de diferente, o sea, en diferentes lugares también del cuerpo y que con excesiva frecuencia definitivamente podemos estar frente a un caso de acoso escolar, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pedir información o recibir ayuda si tenemos estas dificultades?